Estás escuchando la cobertura especial de Radio Universidad de Olavarría. La universidad no se apaga. 19 minutos nos separan de las 10 de la mañana y continuamos este especial del día de hoy con muchísima información, y en este momento nos vamos a meter en un informe acerca de la ley de financiamiento universitario, que nos parece fundamental. Sí, un poco lo que venimos charlando con Maggi en esta primera parte del programa especial, que recuerden va a durar 24 horas Impresionante. En esta jornada que denominamos La Universidad no se apaga. Y bueno, estuvimos compartiendo lo que ha sido, ¿no?, el orden cronológico de este conflicto que tiene que ver obviamente con el presupuesto universitario, y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la ley, ¿sí? ¿Qué tiene la ley, los puntos claves, de qué se trata esta ley y obviamente lo que estamos exigiendo? Bueno, obviamente busca garantizar el presupuesto de las universidades públicas frente a la inflación, y que fue redactado, porque esto también lo vamos a retomar, fue redactado principalmente por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional del CIN. Bueno, recién vos dialogabas con el presidente. Exacto. Y en el ámbito legislativo fue impulsado y presentado en la Cámara de Diputados por diversos bloques de la oposición. Obviamente que hubo algunos espacios que fueron más contundentes, ¿no?, al pedir o al presentar este proyecto, como los legisladores de la Unión Cívica Radical y otros bloques dialoguistas. En Argentina, el derecho a la universidad y los principios que rigen a las instituciones de educación superior están protegidos principalmente por dos artículos fundamentales de la Constitución Nacional, que ahora nos vas a contar, Rebe, pero retomo un poco lo que les mencionaba al inicio, ¿no?, del programa. Hoy vamos a volver a las bases, porque lo que sucede acá es que nos preguntamos cuando en el ejercicio legislativo, cuando insistimos en todo lo que tiene que ver con los derechos democráticos, y eso no se cumple porque es el mismo Poder Ejecutivo que no está cumpliendo una ley que, como decíamos, pasó por el Congreso, pasó por la legislación, fue aprobada, vetada, nuevamente aprobada y demás, y hoy es la justicia incluso la que insiste. Bueno, ¿qué nos queda? Porque tenemos, ¿no?, esta pregunta dando vueltas. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos queda al respecto? Bueno, una de las respuestas que nos hemos hecho, por lo menos en este ámbito académico, y como hoy les contaba también desde la Cátedra de Políticas de la Educación, justamente, es volver a las bases, volver a leer la Constitución Nacional, que sabemos que es nuestra ley máxima, nuestra ley suprema. ¿Qué dice la Constitución Nacional al respecto? Bien, a ver. La Constitución Nacional, algunos de los principios fundamentales, en este caso vamos, de hecho, artículo 75, inciso 19, para aquellos meticulosos. Tras la reforma de 1994, la Constitución incorpora la cláusula del progreso, que obliga al Congreso a sancionar leyes que organicen la educación y garanticen de esta forma autonomía y autarquía. Reconoce constitucionalmente que las universidades nacionales tienen poder para gobernarse a sí mismas, es decir, autonomía académica, institucional. Por eso elegimos decano, elegimos lo que es la gestión, también eligen los docentes, los estudiantes, el claustro no docente. Además, gratuidad y equidad. Esto establece que el Estado debe garantizar que la educación pública estatal sea gratuita y equitativa, asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación. Ese es un punto clave. Sí, bueno, la gratuidad de la universidad fue en el gobierno de Perón en 1949, si no me equivoco, el otro día dijimos la fecha, 22 de noviembre, y también la responsabilidad del Estado. Define al Estado como responsable indelegable de proveer y también de financiar el sistema de educación pública. O Ahí sea, está lo más importante. Exacto, o sea, dentro de nuestra Constitución está reglamentado que es el Estado el responsable indelegable de proveer y financiar el sistema de educación pública. Sí, la verdad es que esto por ahí hace un poco de contraste con lo que es la actualidad o los discursos que quiere llevar el gobierno. Hace un ratito hablaban ustedes de las auditorías, de cómo ponían trabas al comienzo y de cómo todavía seguimos sin que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que es por eso que estamos haciendo esto el día de hoy.
Bien, vamos a escuchar el audio de Espert. Justamente recordamos, Espert, economista y ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la coalición política La Libertad Avanza, y esto decía en su momento, escucha. A ver. La educación universitaria pública no está en peligro. No tengan miedo. Es ridículo pensar que un gobierno que estuvo detrás de la sanción de la educación básica como servicio estratégico esencial, el gobierno del presidente Javier Milei, está detrás de la destrucción de la educación universitaria pública. Falso de toda falsedad. Lo que sí queremos es cada vez mejores profesores, cada vez mejores graduados universitarios, cada vez mejores investigaciones. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos son curros que se hagan detrás de las universidades con el dinero de todos los contribuyentes. Muchos de ellos pobres que no estudian o no van a poder estudiar, lamentablemente, y en eso sí los legisladores deberíamos estar preocupados. El gobierno del presidente Milei este año va a gastar en la educación universitaria 3.5 billones de pesos. Casi 3.000 millones de dólares. Y eso es destruir la educación pública. No sean ridículos, no sean ridículos. Eso es más del 100% con respecto a lo que se gastó el año pasado en materia universitaria. Se ha aumentado los gastos de funcionamiento 270%. Está muy lejos eso de significar la destrucción de la educación universitaria. Todo lo contrario. Queremos educación universitaria, queremos educación pública, pero cada vez con mayor calidad y menos curro. De acuerdo con la propia Ley de Educación Superior, las universidades, además de ser financiadas por el Gobierno Nacional, tienen que ser auditadas por el Gobierno Nacional, a través del AGN y a través de la SIGEN, el control interno del Poder Ejecutivo. Y debo decirles, para aquellos que no se han dado cuenta, que, por ejemplo, el informe más reciente, que es una auditoría de gestión de la Universidad de Buenos Aires, es del año 2006 y es sobre el año 2004. Hace 20 años que la Universidad de Buenos Aires le debe a todos los argentinos una rendición de cuentas, en particular a aquellos argentinos que no pueden estudiar porque son pobres. Bien, estábamos escuchando ahí las palabras de Espert. Como escuchábamos, se veía que era un recorte del debate, ¿no? Lo que él estaba proponiendo en ese momento, no vamos a recortar, queremos educación pública. Bueno, sabemos qué le pasó a Espert después, ¿no? Salió de la Cámara de Diputados, se alejó de su banca, de la candidatura debido al escándalo, ¿no? Del Landis, de la causa judicial que estalló poco antes de las elecciones legislativas, por eso se bajó y actualmente está desaparecido. Nadie sabe nada de Espert, vínculos con el narcotráfico y demás, así que esto era lo que él decía y lo que también La Libertad Avanza quiere reflejar sobre la universidad. Tal cual, ¿no? En ese momento era como que ellos a su manera defendían la universidad pública, pero haciendo un recorte en el presupuesto y tildando obviamente a quienes trabajamos en las universidades públicas de chorros, decía él, ¿no? De curros, de chorros, bueno, entre otras barbaridades. Bueno, volvemos a la Constitución Nacional porque también queremos destacar el artículo 14, en donde se menciona el derecho a aprender. Este artículo establece el derecho básico de todos los habitantes de la nación a enseñar y aprender, y es la base justamente sobre la cual se asienta el acceso a todos los niveles educativos, por supuesto incluyendo el universitario. O sea, es un derecho fundamental y que tiene que ver también con un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que establece que la enseñanza superior debe hacerse accesible a todos por todos los medios sean necesarios y en particular por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno justamente tiene la responsabilidad y debe garantizar el acceso a la enseñanza y a la educación. Si estamos hablando de enseñanza y educación, por supuesto que tiene que haber docentes con sueldos acordes para generar esa actividad, básicamente, ¿no? Digo, el acceso a la universidad, o en este caso al derecho básico de enseñar y aprender, tiene que ver con decisiones políticas y que incluyen obviamente un presupuesto acorde para ello.
Sí, justamente, ¿qué dice la ley acerca de esto? Es que la norma fue diseñada justamente para paliar esta emergencia presupuestaria mediante algunos mecanismos. Algunos de ellos son la actualización por inflación. Bueno, sabemos que en el día de la tarde de ayer se dio a conocer la inflación que no para desde junio del año pasado y sin embargo los sueldos de los docentes siguen sin actualizarse. Esto obliga a ajustar los presupuestos universitarios de acuerdo con el índice de precios al consumidor, es decir, se actualiza todo el tiempo. Además también la distribución de recursos, es decir, que el 85% de los recursos deben destinarse a salarios y el 15% a gastos generales de funcionamiento. Además busca la protección salarial, esto, garantizar salarios dignos para docentes, no docentes, vinculando sus saberes a la inflación acumulada. Volvemos otra vez a hablar de la inflación. Y por último, la continuidad académica, garantizar fondos para becas, investigación, mantenimiento de edificios y permitir una planificación anual visible, ¿no? Previsible, que digamos, esto es para todos y todas y para los que vienen también. Tal cual. Bueno, nosotros acá en Olavarría podemos contar este caso emblemático de la Facultad de Ciencias de la Salud. Exacto. Que todavía estamos esperando justamente, ¿no? El presupuesto para que se termine el edificio. Sí. Y que los estudiantes y todas las personas que trabajan allí puedan hacerlo en condiciones dignas. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y acordes. Bueno, hay algunos ejes importantes dentro de la ley de este financiamiento universitario que vamos a mencionar. Una obviamente tiene que ver con lo presupuestario y el funcionamiento. Otro es el eje salarial y docente, esto que venimos charlando, docente y no docente, y por supuesto el bienestar y el control que tiene que ver con las becas estudiantiles, con la auditoría y la transparencia y también con un fondo estratégico. ¿De qué se trata? Es la creación de un fondo anual estimado originalmente en 10.000 millones de pesos para financiar carreras estratégicas y áreas de vacancia como la inteligencia artificial. Vamos a escuchar también parte de lo que ha sido el debate de esta ley de financiamiento universitario, en este caso de la mano del senador nacional José Mayans por el Partido Justicialista. Lo escuchamos. Lo que no quiero dejar pasar por alto es la cadena nacional que hizo el presidente el día 8, porque fue un tema verdaderamente grave, fue una cadena nacional verdaderamente grave. Primero hace un mensaje donde dice el equilibrio fiscal no se negocia, el déficit cero no se negocia, emisión cero no se negocia, y no habla del déficit financiero. Entonces dice que nos va a mandar un proyecto de ley violando la Constitución Nacional donde nos va a meter preso a los que votemos en contra de lo que es una herramienta que figura en la Ley de Administración Financiera y en la Constitución, porque el presupuesto puede ser superavitario o puede ser deficitario, de acuerdo a las circunstancias. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Al senador nacional, José Mayans, por el Partido Justicialista, que explicaba un poco cómo se maneja la cuestión del presupuesto, ¿no? Exacto. Puede ser deficitario, pero tiene que ser una decisión política porque obviamente tiene que ver con prioridades que se dan en la sociedad. Es decir, que tranquilamente, porque digamos la excusa que tiene el Ejecutivo Nacional para decir que obviamente no aprueba esta ley de financiamiento universitario es que no hay plata. Exacto. La frase más elegida por el espacio libertario. O el déficit cero. O el déficit cero y demás, ¿no? No hay dinero, no podemos, no tenemos los recursos y demás. Bueno, sí hay estrategias que tienen que ver también con la legalidad para iniciar este tipo de acomodos o de acuerdos para financiar en este caso lo que es la gestión universitaria. Sí, en este sentido la Oficina de Presupuesto del Congreso, la OPC, hizo una estimación y analizó justamente el costo de implementar esta ley, la ley 27.795, proyectando una presión moderada pero constante sobre las cuentas públicas. Y en esto sí, el costo total estimado, también la recomposición salarial, los gastos de funcionamiento, algunas variables, que el costo total podría ser mayor, ya que su informe inicial no pudo con precisión cuál era el aumento de las becas ni las partidas para los investigadores, y también la postura del Ejecutivo, que el Gobierno Nacional maneja cifras alternativas, como siempre. Para ellos la inflación no existe, nadie está en la pobreza. En este sentido también el costo es de 1.069.644 de pesos solo para el 2025. Y estaríamos hablando de un costo total estimado
recaudo que pedía la ley en su momento era 1.900.000, 59.974.000 pesos. Faltarían como 1 millón más o menos. Bueno, vamos a escuchar justamente un audio de Nicolás del Caño, que es diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas, que también me parece interesante su análisis, porque dice, bueno, si no hay plata, ¿por qué se destina también para otras cosas? Lo escuchamos. Para tener un ejército de trolls, sí hay plata. No hay plata para la educación universitaria. Se los escucha muy preocupados a algunos diputados y diputadas sobre el problema del equilibrio fiscal, pero para los 100 millones de dólares que le van a destinar a la CIDE, ¿no?, para justamente espiar, para hacer todo tipo de operaciones, ahí no hay ninguna preocupación. La preocupación es cuando se trata del presupuesto, en este caso universitario, de los jubilados. Ahí la preocupación es tremenda, tremenda preocupación. Para esto no dicen absolutamente nada. Así, a través de un decreto, le dan llave en mano al gobierno para hacer espionaje, presidente. ¿Qué necesidad del pueblo trabajador? Ninguna. Espionaje. Bueno, ahí escuchábamos, sí, ¿no? Que hay plata para otras cuestiones, pero no, obviamente, para financiar la universidad pública. Exacto. ¿No? Y recordemos el audio de Spert en un principio que decía, sí, queremos universidad pública, sí, estamos a favor. Bueno, se contradice un poco, ¿no?, estos discursos con las acciones que luego llevan adelante, pero sabemos que tiene que ver, obviamente, con cuestiones políticas, decisiones políticas e intereses de este gobierno nacional, que va muy por la vereda de enfrente de lo que consideramos quienes integramos las comunidades de las universidades públicas. Recién lo charlábamos con Gustavo Flensborg, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos decían, bueno, vamos por veredas completamente distintas, porque para nosotros todo lo contrario, o sea, queremos más presupuesto para generar más espacios de debate, para generar, en todo caso, más investigaciones científicas, para mejorar la calidad de vida de las personas en general, que es también el aporte que hace las universidades públicas. Bueno, nos vamos entonces a lo que ocurre en el día de hoy entre estas idas y venidas, que ya lo charlamos con Maggi en este orden cronológico de lo que ha sido este gran debate. Bueno, nos encontramos con los fundamentos jurídicos de lo que es el fallo, entonces, ¿no? Bueno, en primera instancia hay un peligro en la demora, o sea, la sentencia destacó que el retraso en la aplicación de la ley afecta derechos de carácter alimentario, es decir, los salarios, y el derecho constitucional, insistimos, volvemos a las bases, volvemos a la Constitución. ¿Qué es lo que afecta directamente este no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario? Nuestro derecho básico y constitucional a enseñar y aprender, que figura en nuestra Constitución Nacional. Busquen el artículo. Les invito a buscar el artículo de la Constitución Nacional, que es un muy buen ejercicio. Obviamente esto constituye un perjuicio irreparable. También la ratificación legislativa, el fallo subraya que, dado que el Congreso insistió y ratificó la ley con mayoría especial luego del veto, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para ignorar su cumplimiento mediante decretos reglamentarios o administrativos. O sea, lo tiene que cumplir sí o sí. Ya está, no hay más vuelta. No hay más vueltas para darle. ¿Es esto o esto? Exacto. Y la jurisdicción, que tiene que ver con la resolución que respalda el fallo previo del juez de primera instancia, estamos hablando de Martín Cormick, consolidando la postura judicial a favor del reclamo presentado por también el CIN y los gremios. ¿Se acuerdan que esto, no? Presentan un fallo y la justicia dice, sí, tienen razón, está de acuerdo, tenemos que insistir para que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario. Al respecto, vamos a escuchar al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, es decir, de la UBA, Jacobiti. En toda la memoria que tengo de haber estado en la Universidad de Buenos Aires, de recorrer sus pasillos, nunca vi un nivel de tristeza tan grande como el que se vive hoy. Porque hoy ves como el rumor, mira, tal docente bajó la dedicación, tal docente dejó de venir. En la Facultad de Agronomía hablábamos con la decana en el Consejo Superior pasado. En el 2024 y 2025
100 entre profesores e investigadores renunciaron, la mayoría entre 30 y 40 años. Otros se van a la actividad privada, otros bajan la dedicación y se ponen a trabajar en plataformas, buscando trabajos alternativos. Hoy la mayoría de los sueldos están por debajo de los 800.000 pesos. Y con un contraste de que pasa en una universidad donde todavía viene con una inercia que produce cosas como la que vimos hace poquito en el satélite, ¿no? Vos veías un satélite en la NASA donde había una partecita del satélite producto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Vos ves cosas que logra hoy la universidad, ni hablar los rankings, ni hablar la cantidad de gente que se inscribe. Cerró la inscripción y tenemos un poco más de 70.000 alumnos entre los nuevos ingresantes del CBC, al CBC y a UBA 21. Y por otro lado, ves que el gobierno no solamente hace oídos sordos a los reclamos, hace oídos sordos a las leyes. Bien, estábamos escuchando ahí las palabras de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, comentando un poco la situación de los docentes, ¿no? Cómo era cada vez menos docentes, cada vez más alumnos, estudiantes, ingresantes, como él decía, y cómo de pronto todo el sistema está saturado, es decir, le pagan mal a los docentes, menos horas para trabajar, menos comida para llevar a la casa, quieren cambiar de trabajo. Saturado pero sosteniéndose. Exacto. Eso también es la gran disyuntiva, y cuando problematizamos qué tipo de estrategias tenemos que llevar a cabo para hacer nuestros reclamos, se conflictúa, digamos, porque insistimos con el derecho a enseñar y aprender, que todo el tiempo en este conflicto está en tensión. Porque obviamente está el derecho del reclamo de los trabajadores y trabajadoras de las universidades a nuestros salarios dignos, pero también, ¿no?, se tensa con el derecho a estudiar o acceder a un estudio de calidad, gratuito y público de las personas, ¿no? O sea, todo el tiempo se está tensionando. Por ende, o sea, estamos sobreviviendo en este contexto, y cada vez se hace más difícil, ¿no? Es un desgaste constante, lo charlábamos también con Gustavo. Sí, en este sentido vamos a contarles, bueno, cómo está la causa hoy, ¿no? 15 de abril de 2026, qué está pasando, por qué también hacemos esta jornada el día de hoy. Y es que, aunque este fallo es de ejecución inmediata, el gobierno ha manifestado que va a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la comunidad universitaria denuncia que el Ministerio de Capital Humano aún no ha transferido los fondos de recomposición, que es lo que mantiene el sistema en estado de alerta y visibilización todo el tiempo, que es lo que estamos haciendo semana tras semana, con jornadas de lucha, hoy con esta jornada del día de hoy, y justamente tras la ratificación de la vigencia de la ley por parte de la Cámara Federal, el pasado 31 de marzo, el conflicto se traslada ahora al máximo tribunal. Es decir, ya después de esta instancia, ¿qué más podemos esperar hasta que se efectúe esta ley, que tiene distintos pasos procesales y que vamos a estar atentos también para contarles y cómo sigue, ¿no? Es que es un poco de incertidumbre también. ¿Qué más podemos hacer? Exacto, es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer si la propia justicia no puede hacer que se cumpla esta ley? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Bueno, estamos esperando, en todo caso, como decíamos, la definición finalmente de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, que está integrado actualmente por Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, que no tiene plazos estrictos para dictar una sentencia. Claro. Porque a partir de acá lo que se puede prever es un juicio a la gestión, digamos, ¿no? Sí. Creo que se dice juicio presidencial, si mal no recuerdo, pero es un juicio entonces a la gestión actual. Al presidente. Al presidente, directamente. Nunca antes visto. Exacto, directamente al presidente. Bueno, está como decíamos, ¿no? El fondo de la cuestión, que es la Corte deberá decidir si el Poder Ejecutivo puede, mediante decretos, suspender una ley que el Congreso ya ratificó luego del veto. Y bueno, por supuesto, está la presión social, ¿no? Porque, como decías vos, Rebe, hay un montón de jornadas y de actividades previstas hasta que finalmente logremos que se apruebe esta ley de financiamiento universitario. Y para cerrar, entonces, escuchamos este segundo audio de Emiliano Jacobiti, el vicerrector de la UBA, que esto decía. Lo que vamos a hacer es esperar que se venza este plazo, el 17, y después iniciar todas las acciones que hagan falta para que la justicia haga que cumplan
y para que los funcionarios que no cumplan, será Adorni, que es el jefe de gabinete, al que le corresponda, tengan el castigo por incumplimiento de deber funcionario público. A ver, hoy, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer si no? Por supuesto que hace falta que esto lo acompañe la sociedad. La sociedad no puede mirar para otro lado. Hoy el gobierno está destruyendo, creo yo, que la única herramienta de transformación social. Me parece que acá hay que dejar de pensar de alguna manera se va a solucionar, porque todos los días tenés un profesor menos, y ni hablar los estudiantes. Ni hablar lo que pasó con la pulverización de las becas. El presupuesto para ciencia, en su gran mayoría, pasó a 0. Lo que vos estás haciendo es, no pudiste cerrarlas de golpe, lo que estás haciendo es desfinanciarla para que pierdan el prestigio. A mí no se me ocurre que la intención sea otra, porque aparte no hay una mesa de diálogo. Vos me decís, la universidad el año pasado acortó carreras, creó carreras nuevas como la de bioingeniería y la de biotecnología. No hay una mesa de diálogo con el gobierno para decir, bueno, a ver, ¿qué necesita el plan productivo, si es que lo hay, del gobierno, de las universidades? ¿Qué tipo de recursos necesitan formar? ¿Sobre qué te parece que hay que investigar? Ese diálogo no existe, nunca existió. Bueno, acá lo que nosotros necesitamos es que la sociedad reaccione, que la sociedad defienda. Creo que tenemos que intentar un último intento con el gobierno de que revea esta situación, y si no, lo antes posible tratar de hacer una mega movilización donde llamemos a involucrarse a la sociedad, porque este problema solo nosotros no lo podemos resolver. Bueno, exactamente, ¿no? Como decía Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, este problema solos no lo podemos resolver, ¿no? Sí. Obviamente necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad para generar, como decíamos, más presión aún, ¿no? Más presión aún que la justicia misma, para que el presidente Javier Milei finalmente, bueno, cumpla con la ley de financiamiento universitario. Y de esta manera cerramos un poco este informe para comprender, ¿no?, un poco más en detalle de qué va esta ley de financiamiento universitario, sus puntos claves y, por supuesto, la invitación de reflexionar sobre nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Volver a las bases, volver a la Constitución, releer, ¿no?, estos artículos que seguramente los leímos alguna vez en la escuela, ¿no? Por alguna cátedra. En alguna cátedra, bueno, acá en la universidad, por supuesto, lo retomamos, pero que tiene que ver con este derecho básico de enseñar y aprender. Y como dijiste hace un rato también, creo que en la entrevista con Gustavo, la salida es colectiva, y a eso apuntamos un poco también con este especial desde la radio de la universidad, desde la radio pública.